Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con nuestras clases de la materia modos de la comunicación social y en esta clase nos vamos a enfocar en un desarrollo teórico y metodológico que ha utilizado o aplicado algunas de las categorías ontológicas que vimos en Giddens en su análisis que hace de la esencia del ser social y las ha aplicado específicamente para el estudio de las tecnologías de comunicación. Este modelo es el modelo de domesticación de las tecnologías que fue iniciado o arrancó a comienzos de los años 90, impulsado por el sociólogo británico Roger Silverstone. El enfoque entonces ha estado en las tecnologías de información y comunicación, las TIC, y al menos en una primera etapa bastante especialmente en la televisión. Pero bueno, rápidamente, justamente por el momento en el que surge este modelo, el foco va a virar desde la televisión hacia otro tipo de tecnologías como la computadora personal, internet, los teléfonos celulares. El libro en el cual Silverstone formula su propuesta de una forma casi programática es Televisión y vida cotidiana, que originalmente se publicó en 1994. Momento en el cual Silverstone reconocía que las ecologías mediáticas estaban en plena transformación. Recordemos que el momento de arranque de la web, que fue lo que hizo la aplicación que hizo despegar a Internet como una tecnología de consumo masivo, data justamente de 1993. Bueno, en el primer capítulo del libro, que ustedes tienen a disposición, Televisión, Ontología y Objeto Transicional, es ahí donde Silverstone hace la aplicación más clara de las categorías de Giddens y también de un psicólogo del show que se llama Donald Winnicott. El eje está puesto en concebir a lo social como un aparato de defensa o de control para tener a freno la emergencia de la angustia. Y entonces acá las categorías principales van a ser la categoría que ya discutimos de Giddens, de la seguridad ontológica, y una categoría que aporta Winnicott, que es la de objeto transicional. Silverstone dice que su objetivo es analizar la televisión como realidad ontológica y fenomenológica. Y esto lo dice porque para él es evidente la manera en que la televisión ha sido internalizada en la mayoría de los hogares. La televisión, dice él, ha colonizado los niveles más básicos de la vida social. Recordemos que para Giddens la vida social y también la individual se basa justamente en lo que llama la seguridad ontológica, esa capacidad que tenemos de poner entre paréntesis los inconvenientes, los problemas, todo aquello que no tenemos como certeza en la continuidad de nuestra vida, y confiar en base al desarrollo de rutinas en que la cosa, bueno, si viene siendo de una forma, va a seguir siendo de esa misma manera. O sea, la confianza generada en las etapas más tempranas de nuestra vida, de nuestra niñez, es el eje de esa sensación general de seguridad que nos permite confiar en las personas, pero también confiar en aparatos, dispositivos, sistemas, confiar nuestra vida en ellos. Justamente en las sociedades modernas, a diferencia de las sociedades primitivas, lo que sucede, y eso es para Giddens justamente lo que caracteriza a la modernidad en sí misma como tal, lo que sucede es que esta confianza tiene que ser depositada cada vez más en factores cada vez más lejanos del control del individuo. ¿Recuerdan el ejemplo que dábamos de Oz y el hombre de las nieves? Él
todo aquello que necesitaba para vivir, de alguna forma era algo que él podía proveerse por sí mismo. Y en cambio lo que necesitamos nosotros para vivir cada vez está más lejos de nuestras capacidades y de nuestro control. O sea, no controlamos la generación de energía, no controlamos la instalación y el funcionamiento de las antenas de telefonía celular, pero la carencia de estos elementos, por problemas de perfecto, tormenta, lo que sea, tiene como consecuencia la generación de un nivel de angustia y preocupación que desde una mirada que fuera absolutamente racionalista por ahí no se justificaría. Esta característica es posiblemente lo que hace que sean tan atractivas y cada vez más habituales este tipo de ficciones posapocalípticas o ambientadas en escenarios posapocalípticos, en la cual la magnitud de algún evento, de alguna característica, hace que se genere una situación de lo que Giddens llama una situación crítica. Y esa situación crítica hace que determinado tipo de elemento, por ejemplo la energía eléctrica, no exista más. Y entonces es necesario barajar y dar de nuevo y reconstruir la sociedad a partir de la puesta en evidencia de la no existencia de seguridades sobre un montón de cosas que damos por hechas. Bien, esta situación, el hecho de que cada vez dependamos más de factores que están más alejados de nosotros y de nuestra capacidad de control, es algo que Giddens señala y Silverstone también apunta como potencialmente insatisfactorio desde el punto de vista psicológico. Es decir, hay como algo que no funciona. Incluso en el caso de Giddens hace un análisis de algunas enfermedades, llamémosle así, típicas de nuestra época, como las adicciones, en términos de esta conformación social que dificulta que no aflore la angustia por parte de los seres humanos. Bueno, ahora, ¿de dónde surge esta capacidad de generar seguridad ontológica, de tener confianza y así de poder vivir en sociedad? Bueno, como vimos, Giddens se apoyaba para desarrollar esta cuestión en los psicólogos del yo, y Silverstone se apoya en uno específicamente, que es Donald Winnicott. Winnicott es conocido por sus análisis acerca de la comprensión de la primera infancia, o sea, acerca de cómo entender esas etapas cruciales del desarrollo que van desde el nacimiento hasta que el chico entra al jardín de infantes, esos primeros años de vida, y especialmente analiza el vínculo entre la madre y el bebé. De hecho, el centro de la tesis de Winnicott está en esa relación entre madre y bebé, en el vínculo del bebé con su madre, un vínculo que simbólica y fácticamente está también centrado en el pecho de la madre. Ahora, según Winnicott, el eje del éxito en el proceso madurativo del niño pasa justamente por poder distanciarse de la madre, por poner distancia de la madre de una forma adecuada. Esa capacidad de distanciarse tendrá que ver con los cuidados que se le brindan, por la fiabilidad, la intensidad, la consistencia de esos cuidados, porque el niño solo logrará separarse exitosamente de su madre, y en eso consiste crecer, madurar, si ha desarrollado esa confianza que está suministrada por los cuidados iniciales. Entonces, en Winnicott, las nociones de espacio y distanciamiento son centrales para pensar el desarrollo del niño. Ahora, crecer,
separarse de ese lazo fortísimo que el bebé tiene con la madre no es una cosa sencilla. No es algo fácil, es muy complejo, es muy propenso a la generación de angustia. Y entonces muchas veces, no siempre, pero muchas veces aparece como una especie de muleta en ese proceso. Aparece lo que Winnicott llama los objetos transicionales, que son ese muñeco, osito, mantita que el niño tiene, por el cual el niño tiene un aprecio especial, que lleva siempre consigo, que muerde y que es insustituible. O sea, algo que comprueban, yo lo he comprobado, todos los padres de hijos pequeños que se olvidan a ese osito, mantita en la casa en una visita, y cuando vuelven a su casa no hay forma de que el chico se duerma. O sea, y no es posible sustituirlo por otro juguete. Es ese juguete específico, ese osito, esa mantita, perdón. Lo que Winnicott llama la primera posesión y que define como un objeto transicional. ¿Por qué? Porque es un objeto que media, que llena ese vacío que se va generando con el distanciamiento del niño respecto a su madre. Entonces ese objeto está muy fuertemente catectizado, dicen los psicólogos, ¿no? O sea, cargado de una energía libidinal que hace que si el objeto está, es un símbolo de la normalidad, un símbolo de que, bueno, está todo bajo control. Si el objeto no está, entonces es una situación anormal y no hay forma de ponerle dique a la angustia. Entonces, es un objeto que tiene esa función de suturar, diríamos, esa distancia que se va abriendo entre el niño y su madre. Bueno, ahora, ¿para qué nos detenemos en estas cuestiones puntuales de psicología evolutiva? ¿Para qué nos pueden servir para analizar cuestiones de tecnologías de comunicación? Lo que pasa es que si Winnicott analiza muy detenidamente estas primeras posesiones, su carácter importantísimo y cómo paulatinamente va cayendo en la insignificancia y en algún momento el niño ya ni se acuerda de ese objeto, Silverstone lo que señala es que el proceso de catectizar objetos para controlar la angustia es algo que nunca se termina. Dice Silverstone: quiero indicar con esto que nuestros medios, quizás sobre todo la televisión, ocupan el espacio potencial que dejaron las mantitas, los osos de paño y el pecho materno, y funcionan desde el punto de vista cultural y catéctico como objetos transicionales. O sea, la televisión, las tecnologías de comunicación, hoy diríamos el teléfono celular, son los objetos transicionales de los adultos, funcionan psicológicamente del mismo modo. Habría algunos requisitos. Silverstone dice, bueno, para que esto sea así con la televisión al menos, es necesario que el aparato esté disponible desde la infancia, que esté mucho tiempo prendido, que sea utilizado en la relación entre el adulto y el niño, por ejemplo, para el adulto lo coloca al niño frente a la pantalla para paliar su propia ausencia, para reemplazarlo. Pero además, dice Silverstone, el objeto transicional tiene un carácter indestructible. O sea, el niño trata de romperlo y el objeto magullado, puede ser, sobrevive siempre a esos intentos de destrucción. Y lo mismo, dice Silverstone, sucede con la televisión. La televisión sobrevive a todos los esfuerzos por destruirla. Según las palabras de Williams, está en constante fluir, y el hecho de que uno la apague, por ira, por frustración o por aburrimiento, no la destruye. Podemos volver a encenderla y eso demuestra que es invulnerable y confiable. Y me interesa observar aquí, dice Silverstone,
que todo cuestionamiento que podamos hacer de su contenido, todo rechazo y toda aprobación de sus mensajes, se basan en ese primer nivel de aceptación y confianza. Hay otras características de la televisión que la hacen de particular interés para considerarla desde esta perspectiva. Una es la capacidad que tiene de organizar la vida cotidiana mediante las grillas horarias y desde los mismos recursos retóricos que utiliza la televisión. El informe del clima, por ejemplo, dice Silverstone, nos da una seguridad sobre algo que permanentemente es una incerteza. O sea, el rito de mirar el informe del clima todas las mañanas, por ahí es como que nos permite controlar el futuro, por lo menos en términos climáticos. Bueno, uno sabe lo que va a pasar, y eso pasa también con otros géneros, dice por ahí. Eso tiene que ver con las telenovelas, por ejemplo, el hecho de que sean tan repetitivas. Bueno, ¿por qué qué ventaja tiene que sean tan repetitivas? De esto hay toda uno podría hacer una genealogía de toda la discusión acerca de por qué las audiencias miran contenidos que son tan repetitivos. En el caso de Silverstone lo que señala es, bueno, la repetición constituye una rutina, la rutina brinda seguridad. O sea, yo sé cómo va a seguir la telenovela, sé cómo va a terminar, y entonces eso me brinda seguridad en un nivel psicológico. Bueno, ahora, para Silverstone el mejor ejemplo es el noticiero, porque por definición el noticiero es un generador de angustia. O sea, las malas noticias son buenas noticias, dice el viejo refrán periodístico. O sea, es una dosis diaria de muerte, crimen, escándalos, tormentas y ataques, etcétera. O sea, todo mal el noticiero no es de buenas noticias. Y sin embargo, eso que podría generar angustia en el espectador está modulado por una serie de dispositivos retóricos que aquietan. Es decir, por ejemplo, el tono coloquial de los conductores, casi siempre un varón y una mujer, la misma repetición de los bloques, de las pautas, el hecho de que sea una rutina que todos los días a la misma hora está el mismo noticiero con la misma gente. Bueno, eso lo que hace es mediar, permitir una mediación entre la amenaza y la tranquilidad. Es una dialéctica de todos los días que potencialmente puede generar intranquilidad, pero termina reforzando nuestra propia seguridad ontológica. Bien, ahora, hay una característica central de la televisión y que justamente ha sido motivo de discusión posterior en términos de cuál es la aplicabilidad del modelo de domesticación, si está tan centrado en un medio que tiene una característica tan particular como la televisión, y es el hecho de que la televisión es un medio doméstico. Dice Silverstone, la televisión se mira en casa, se ignora en casa, se discute en casa, se mira en privado con miembros de la familia o con amigos. La televisión, a diferencia de otras formas previas de consumo audiovisual, especialmente el cine, no es propio de un ámbito público, sino que su identidad está relacionada con el espacio privado de la familia. La casa como espacio físico, el hogar, la familia como ámbito institucional y de socialización son los contenedores naturales de la actividad de consumo o recepción de la televisión. Bien, la televisión también se relaciona con la cultura hogareña a partir de la forma en que estructura su grilla de programación.
bueno, ahora estamos en un momento por ahí de mayor dispersión, pero cuando Silverstone estaba escribiendo esto, seguramente, y esto que todavía permanece en cierta medida, esta cuestión de que, bueno, la rutina de la familia está entrelazada con la rutina de la televisión. O sea, a determinada hora se almuerza, que es la hora en que se mira tal programa, a determinada hora se miran estos otros programas, a determinada hora se hace tal otra cosa que está relacionada con determinados tipos de consumo televisivo. Bueno, ahora bien, el hecho de que la televisión sea un medio doméstico, señala Silverstone, hace que haya que tomarse bien en serio las características propias y conflictivas, cambiantes de la familia y de la domesticidad en las sociedades actuales. O sea, hay que estudiar bien qué pasa con la familia y lo doméstico para poder entender qué pasa con la televisión. Para eso Silverstone utiliza una tríada de conceptos que voy a explicar someramente. Esa tríada está abarcada por los conceptos de hogar, familia y casa, como tres cosas que tienen sus solapamientos, pero tienen su propia especificidad. El hogar, o para definir el hogar es necesario pensar en la diferencia entre espacio y lugar. El hogar es un lugar. Un lugar es un espacio particular que despierta sentimientos. Es un espacio físico, son coordenadas físicas que están cargadas de algún tipo de simbolización. La televisión y el resto de los medios constituyen parte del hogar, y eso supone que, por ejemplo, modifican el alcance del mismo y posibilitan el desanclaje de algunos de los integrantes del hogar que estaban como muy fijados a lo inmediato. Y eso pasa o pasó especialmente con las mujeres y con los niños. Y además el hogar es, el televisor, perdón, viene a representar lo que en otras épocas representaba el otro hogar, o sea, el hogar como lugar de emanación de fuego y calor. Bueno, ahora el televisor es el centro del living, como antes era la chimenea. La familia es, dice Silverstone, el tipo de unidad social que crea hogares. Aunque en la actualidad la familia está atravesada por una serie de modificaciones muy profundas, sigue siendo el lugar en el cual las personas realizan la mayor parte de su consumo mediático, televisivo, especialmente en las etapas tempranas de la vida. Dice Silverstone: cuando miramos el uso de la televisión, atribuimos a la familia un papel mediador más potente que en otro caso respecto al contenido de la televisión. Y esto a su vez trae profundas consecuencias para entender el poder de la televisión en la sociedad moderna. Porque al atribuir a la familia, o a la casa, o al grupo primario tal importancia, definimos un espacio cultural donde son mediados los mensajes mediáticos mismos. Acá podríamos decir que Silverstone lo que está haciendo es recogiendo los resultados que desde una perspectiva etnográfica habían arrojado los estudios críticos de audiencia en los 10 o 15 años anteriores, a partir de esa investigación tan comentada de Morley sobre Nationwide. Y cómo en el hogar el consumo televisivo estaba atravesado por las micropolíticas de género y etarias que consistían, bueno, las luchas cotidianas por el poder doméstico, y cómo los medios de comunicación, la televisión,
era al mismo tiempo un recurso y un botín de esas luchas. Por otro lado, perdón, por otro lado la familia es un contenido importantísimo de la televisión. O sea, en algunos géneros especialmente, dijimos las telenovelas, también la sitcom. O sea, hay toda una amplia parafernalia de familias que aparecen en la televisión, de familias televisivas. E inevitablemente eso presenta modelos de familia, de cómo debe ser una familia. Bien, el tercer concepto a considerar, el hogar es uno, la familia es el otro, es el de casa. Si las familias se definen por relaciones de parentesco, las casas se definen por relaciones de proximidad o incluso económicas. O sea, uno puede pensar una casa como un sistema de recursos. Obviamente hay relaciones claras entre el concepto de familia y el concepto de casa. O sea, en la modernidad llegó a ser canónica la definición de la familia nuclear. La familia nuclear como la familia de lazos consanguíneos de dos generaciones que vive junta en una casa. Esta normalidad ha sufrido cambios fuertes y muy evidentes, y a fines del siglo XX se hizo claramente evidente desde todos los lados y también estadísticamente la existencia de otros modelos de casa, tanto las familias monoparentales como los grupos de personas que viven sin lazos de consanguinidad, pero que viven juntos, o incluso sin lazos sexuales. Bueno, la casa decíamos que es una unidad que se puede definir en términos materiales, o sea, la gente que vive junta bajo el mismo techo, pero mejor todavía como sistemas de recursos, como unidades económicas. El presupuesto común para afrontar los gastos de la casa. ¿Cómo se distribuye eso? Esta distinción que Silverstone insiste en establecer entre casa, familia, hogar, él lo hace porque está discutiendo una serie de investigaciones que mezclan estas tres cosas, pero uno podría decir que tiene algún carácter anticipatorio, porque algunos años después, cuando se hagan más comunes las tecnologías de comunicación móviles, los teléfonos celulares, lo que va a pasar es que esto va a quedar mucho más claro, ¿sí? También con internet. O sea, lo que va a quedar claro es que una familia se extiende por varias casas, o sea que tiende lazos como tentáculos para abrazar a los miembros que se han ido lejos, a otras ciudades o a otros países. Y por lo tanto, claramente son cosas diferentes. Ahora bien, si la casa tiene que entenderse como una unidad económica, las estructuras de valorización que tiene la familia no son necesariamente, y no lo son casi nunca, idénticas a las estructuras de valoración de la economía general. Silverstone acá adopta un concepto del historiador E.P. Thompson, que es el de economía moral. Dice Silverstone: la economía moral denota la capacidad que tienen quienes comparten una casa de comprometerse con los productos y los sentidos de la economía pública, formal, basada en las mercancías y en el individuo, y de producir algo propio como resultado de este compromiso. El concepto de economía moral permite diferenciar regímenes económicos diferentes al públicamente hegemónico. Sistemas de intercambio que ya no existen en la economía pública todavía subsisten y se desarrollan, tienen buena salud en el ámbito de la familia, de lo cotidiano. O sea, por ejemplo, la economía del don ya no existe en el espacio público,
pero sigue siendo una forma de articular a los distintos miembros de una familia. Aunque eso siempre supone también algún tipo de cortocircuitos, de posibilidad de conflicto, de cruce de estas economías. O sea, un ejemplo de esto es las veces en que los padres ofrecen recompensas económicas para que los hijos hagan tareas de la casa. Y entonces ahí es como que hay una incursión de la economía general en la economía moral del hogar. Bueno, la utilidad de este concepto de economía moral tiene que ver para Silverstone no solamente con indicar que hay distinciones entre la forma en que se valorizan las cosas adentro y afuera del hogar, sino también que hay transiciones de uno a otro espacio, de uno a otro sistema. Dice Silverstone, en la economía formal, los objetos son parte de un sistema generalizado y homogeneizante de intercambio. Son mercancías. Pero luego, cuando alguien los compra y los convierte en su propiedad, esos objetos pasan a formar parte de un mundo singular, individualizante de consumo privado, y de acuerdo con ello cambian su sentido. Entonces, las actividades económicas de los miembros de la familia, dentro de la casa, pero también en el mundo del trabajo, del ocio, de las compras en su sentido más amplio, están entonces definidas y enmarcadas en las historias, las biografías y, dice Silverstone, las políticas de las familias y de sus miembros. Los criterios de valorización de la economía formal y de las economías del hogar no son necesariamente idénticos y, de hecho, casi nunca lo son. Sin embargo, los bienes que son consumidos dentro del hogar provienen del mundo exterior. Y lo interesante es esa etapa de pasaje de un sistema al otro, la relación que se establece entre los dos sistemas. En un artículo que había escrito con Morley algunos años antes, ellos decían: el interés está puesto en primer lugar en las dinámicas internas de los hogares, en los patrones diferenciales de edad y género y en cómo ellos dan soporte a los usos de la televisión y otras tecnologías de información y comunicación, y en segundo lugar en las dinámicas externas de los hogares, en cómo su consumo y uso de bienes, servicios y sentidos define una relación con el mundo exterior. La noción de economía moral del hogar supone una concepción del valor simbólico de las mercancías y de los actos de consumo que está muy distante de la forma en que habitualmente la economía clásica, ortodoxa, considera esta cosa. Esta idea del consumidor soberano como alguien que sopesa costos y beneficios de las distintas ofertas y elige racionalmente en consecuencia. Bueno, no pasa esto. O sea, lo que hay que introducir, piensa Silverstone, es una noción simbólica del consumo, que ya otros habían abordado, especialmente Mary Douglas y Baron Isherwood, en un trabajo que fue muy influyente para Silverstone, pero por otro lado también en América Latina para García Canclini. Señalaban que el consumo de los bienes, las mercancías, los actos de consumo son necesarios para hacer visibles y estables las categorías de una cultura, decían ellos. El consumo tiene un aspecto propiamente simbólico antes que económico o material. Bien, ahora, economía formal, economía del hogar, pasaje de una a otra. A ese pasaje de una a otra Silverstone lo llama domesticación y aplica la metáfora de un modo, si ustedes quieren, bastante lineal. Miren lo que dice: por domesticar entiendo algo semejante a la domesticación de un animal salvaje, es decir,
el proceso por el cual ese animal se acostumbra a vivir bajo el cuidado y cerca de las moradas del hombre. Un proceso de doma o de control que haga del objeto un miembro más del hogar o lo instale así. Hacer casero, naturalizar. Acá está citando el Oxford English Dictionary, o sea, el diccionario más importante inglés. Las tecnologías, la televisión y los programas mismos se deben domesticar para que encuentren un espacio o un lugar propios en el hogar. La historia de las tecnologías es en parte la historia de este proceso de domesticación, y la biografía de un caso específico de tecnología es también la biografía de su domesticación. La domesticación tiene varias caras como proceso, que son diferentes y complementarias. Por un lado, supone una actividad productiva de la familia, porque es apropiarse de un objeto, no solamente en términos de comprarlo, sino en términos de volverlo parte de la vida cotidiana. O sea, una vez que el aparato es adquirido, tiene que encontrar un lugar en la casa y en las rutinas de la familia. Y en esa instancia de incorporarse a lo que la familia ya es, el aparato de alguna forma puede ser modificado. ¿Sabes? Los primeros televisores simulaban ser muebles de madera, de hecho tenían cajas de madera, y sus superficies planas permitían, por ejemplo, y era común en la mayoría de las casas, convertirse en estantes para portarretratos y adornos. Entonces, de alguna forma, el televisor era adaptado a lo que el hogar ya valorizaba como importante de por sí. Esa adaptación es una adaptación física, pero también es una adaptación simbólica que tiene como función neutralizar los potenciales peligros que supone el objeto novedoso, el objeto externo. Por otro lado, si bien las familias tienen esa capacidad de adaptar al objeto, las tecnologías no vienen, no son tabula rasa, o sea, no están carentes de sentido o no son tampoco absolutamente maleables. Al contrario de esto, el diseño de las tecnologías establece límites a su uso, y además la publicidad adelanta de qué manera, cuál es el uso correcto de los aparatos, de los dispositivos. O sea, nos muestra, nos enseña de alguna forma cómo debemos usar las cosas. Por eso siempre las tecnologías tienen que ser analizadas, señala Silverstone, en la complejidad de un sistema que abarque sus aspectos económicos, políticos, regulatorios y también el uso por parte de sus destinatarios finales anclados en el hogar. Finalmente, para la clase de hoy, la domesticación de las tecnologías tiene un carácter, las tecnologías de comunicación tienen un carácter especial. Por un lado son objetos, y objetos tecnológicos, como otros, o sea, son manufacturados, fabricados, publicitados, distribuidos, adquiridos, como un montón de otras cosas. Pero por otro lado, las tecnologías de comunicación son vehículos de mensajes, vehículos de significados. Entonces, si el consumo tiene que ser entendido por su función representativa de las categorías sociales, de los valores sociales del que está comprando algo, en el caso de las tecnologías de comunicación, la lógica de la distinción se va a desdoblar en dos. La distinción propia de la adquisición de un objeto determinado, un modelo específico de televisor, un televisor ultra de pantalla de 82 pulgadas, o un iPhone 7 o 8, ahora es el 8, ¿no?
como diferente de otro más barato. O sea que ya el aparato dice algo de mí, pero por otro lado también dice algo de mí el tipo de consumos o de usos que hago con el aparato. O sea, tengo eh, este, el equipo de música de alta fidelidad más caro. Bueno, puedo escuchar cumbia, rock, música clásica. O sea, de acuerdo a qué es lo que estoy escuchando, de qué manera uso el aparato, también eso dice algo de mí. A este carácter doble de la distinción en relación a las tecnologías de comunicación, Silverson lo llama doble articulación. Bueno, hemos repasado cómo las categorías que Giddens propone para una ontología del ser social también son aplicables, útiles, valiosas para entender la relación que las personas tenemos con las tecnologías de comunicación. En algún sentido, las tecnologías de comunicación no son algo externo a nosotros, sino que nos las hemos apropiado, apoderado, domesticado. Y en esos términos, para analizar estas cuestiones, es de interés, de relieve, útil, el modelo de domesticación de las tecnologías que formulara Silverstone hace algunos años y que inauguró una línea de reflexión teórica y desarrollo de investigaciones empíricas muy productiva y que continúa hasta hoy. Muy bien, llegamos hasta acá. Muchas gracias.